computadora. Ya, chiquillos, el día de hoy, jueves 15 de octubre, comenzamos con nuestra cuarta clase de la unidad número 3 del módulo 5, donde estamos trabajando Chile en el siglo XX, ¿no es cierto? Y a ustedes efectivamente les quedó un trabajito que hacer la semana pasada, que era solo una pregunta, y que lo tenían que hacer de forma grupal, ¿no es cierto? Y que parece que hay algunos grupos no se concordaron, no se organizaron muy bien, y a algunos se les olvidó a qué grupo pertenecían. ¿A qué grupo pertenecían? Exacto. ¿No? Ya, pues nuestro fiasco que tuvimos la semana pasada, que cuando armamos los grupos nos fuimos todos, no nos dejaba entrar Zoom, ¿ya? Así que esa pregunta la vamos a revisar al final, porque quiero comenzar con el tema de hoy día, porque es un tema súper importante, chiquillos, y vamos entonces a colocar ahí en el cuadernito, clase número 4, módulo 5, unidad número 3, la fecha de hoy, acuérdense la fecha de hoy, ¿a cuánto estamos hoy día? 15 de octubre del 2020. Y aquí estoy escribiendo en el chat. Clase número 4, módulo 5. Unidad 3. Fecha, unidad 3. Sí, porque es parte de la unidad. Y la fecha. Y la fecha. Y la fecha. Hoy día estamos a jueves 15 de octubre. Sí. Y como objetivo, si vamos a ver, chiquillos, el tema del golpe de Estado y la dictadura militar, ¿cuál podrá ser nuestro objetivo de la clase del día de hoy? ¿Qué creen ustedes que podemos ver si vamos a trabajar con esos dos temas? ¿Cuál podrá ser? ¿Qué creen ustedes? Leer y conocer más sobre la dictadura militar. Puede ser, Anita. Sí. ¿Sí? Porque vamos a conocer también, porque no todos conocemos, sabemos algo, pero no todo, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo es conocer, comprender y describir, porque van a describir en una de las preguntas el golpe de Estado de 1973 a partir de fuentes primarias y testimonios de la época, porque vamos a trabajar nuestras fuentes primarias, es el texto, es el libro, ¿ya? Nuestro libro de historia. Y se los voy a agregar aquí en el chat, porque como es más larguito, se los voy a colocar yo aquí. Yo lo estaba escribiendo, ya. Sí, ahí lo pegué, lo copié y lo pegué. Ya, listo. Conocer, comprender y describir el golpe de Estado de 1973 a partir de fuentes primarias y testimonios de la época. ¿Ya? Ahí está el objetivo, chiquillos, en el chat, para que lo vean y lo escriban en su cuadernito. Ya, pero antes de comenzar, yo tengo unas preguntitas que hacerles. ¿Saben ustedes qué es el golpe de Estado? ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Ya? ¿Qué es el golpe de Estado, Isi? Cuando los militares toman poder del país. Ya, excelente. Muy bien, Isidora. ¿Qué más saben, chiquillos, del golpe de Estado? ¿Quién se hizo a cargo del país en esa época? ¿Quién fue? Augusto Pinochet. Pinochet. Bien, sí, Augusto Pinochet, y que él era un militar. Pero ¿quién estaba a cargo del país antes de que efectivamente los militares y carabineros de Chile, porque fueron los militares y carabineros de Chile, estaba como a cargo del país? ¿Quién era el presidente? Salvador Allende. Allende. Ya, muy bien. Salvador Allende. ¿Y por qué creen ustedes que se generó, ahí viene la Josefa Tía, ¿por qué creen ustedes que se generó este golpe de Estado, chiquillo? ¿Qué habrá pasado? Porque lo estaba haciendo mal. ¿Por qué? Porque Allende lo estaba haciendo mal. ¿Creen ustedes que Allende lo estaba haciendo mal? Ya, ahí lo vamos a ver. Él se autoproclamó. ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién estaba a cargo del país antiguamente? Era, o sea, Allende era el presidente en ese tiempo del país. ¿Y por qué creen ustedes que se generó el golpe de Estado? Entonces Leo nos decía porque a lo mejor Allende lo estaba haciendo mal. ¿Qué crees tú? Porque Augusto Pinochet se autoproclamó presidente. Ya, pero ¿por qué creen ustedes que los militares y los carabineros de Chile, porque fueron en conjunto, autoproclamaron efectivamente a Pinochet como a cargo del país? ¿Qué les habrá pasado con que Allende estuviera a cargo, él fuera el presidente? ¿Porque no estaban de acuerdo?
Ya, porque no estaban de acuerdo, ya. Le engañó, Anita, le engañó de convencer a hacer algo. Que le dijo quizás que iba a hacer un bien para el país. ya, puede ser. ¿Sí? ¿Y ustedes creen? Por diferente partido político. Lucas, Por diferente partido político. ya, también puede ser. Sí, aquí se involucró mucho el tema de los partidos políticos. Muy bien, Lucas, sí. Bien, y la pregunta que les iba a hacer, ¿creen que efectivamente el golpe de Estado fue algo positivo para el país o fue algo negativo para el país? Apreciación personal de cada uno. A mí negativo porque igual que el 18 de octubre, fue casi lo mismo. Ya, sí. Habrán habido muchas muertes, ¿no es cierto? Sí. Sí. Fue el periodo feo de Chile. Un periodo feo, ya, bien, excelente. Ya, chiquillos, ustedes en realidad saben bastante del golpe de Estado, así que no me pueden decir que no saben mucho, así que con lo que ustedes me dijeron, esta lluvia de ideas que ustedes me estuvieron diciendo, saben bastante bien. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver un video introductorio que es un poquito largo, son como de 10 minutos, pero resume todo el golpe de Estado de 1973, de por qué se generó, qué pasó en el país, por qué efectivamente se generó, ¿ya? Si pueden tomar nota, sería ideal, chiquillos, de puntos súper importantes. Bueno, nosotros sabemos que el país estaba a cargo de Salvador Allende. Él era el presidente de Chile que fue electo en el 1970. En 1970 él fue electo por los ciudadanos que podían votar en ese tiempo, fue electo presidente de la República de Chile en 1970 y era parte del Partido Socialista. Y ahí tiene algo que ver por qué se generó este golpe de Estado, ¿ya? Voy a compartir aquí una pantalla y cuando esté compartiendo la pantalla, chiquillos, después voy a mutearme, voy a dejarlo en mi audio apagado para que se pueda escuchar bien el video, ¿ya? Vamos a compartir aquí, ¿dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Ahí. Espérenme, voy a abrir de nuevo, que me aparezca, aquí está. Compartir. Voy a agrandar un poquito, me avisan si se ve ya. Y me voy a desactivar cualquier cosa me avisan, ¿ya? Ya, tía. No se escucha, profesora. Sí, no se escucha, tía. Ya no se escucha. Ya, esperen un momentito, chicos. Puede ser que aquí en Zoom, a diferencia de Meet, cuando uno se mutea, no se escucha, puede ser. Ah, Ya, puede ser. Ya. Sí, porque en el Meet uno Se mutea y se escucha. Sí. Ya, así que lo puse de nuevo y dejé mi audio abierto. Ya. ¿Ya? Ahí va de nuevo. Ahí sí. El martes de septiembre Ya. de 1973, Salvador Allende ingresa bien temprano al Palacio de la Moneda, la sede del gobierno de Chile. Antes de escuchar la primera proclama de los militares, el presidente ya sabe que las Fuerzas Armadas intentan destituirlo. Que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Exigen su renuncia, pero Allende se niega. El país está bajo fuego. Comienza la dictadura de Augusto Pinochet. Tres años antes del golpe militar, el 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende había ganado las elecciones como candidato de la Unidad Popular, una coalición formada por partidos de izquierda socialistas y comunistas. Salvador Allende, alias Don Chicho, nació en Santiago el 26 de junio de 1908.
Quería impulsar una revolución socialista a través de la vía democrática. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Desde el gobierno promulgó la Ley de Nacionalización del Cobre, el principal producto de exportación de Chile. Inició un proceso de reforma agraria para repartir los latifundios entre los campesinos sin tierra. Tomó el control estatal de numerosas industrias, muchas de ellas extranjeras, y nacionalizó el sistema financiero. Allende tenía el apoyo de las bases populares, pero al mismo tiempo enfrentaba la oposición de las clases dominantes, que se sentían amenazadas ante la promesa de una transición al socialismo. Más al norte, el gobierno de los Estados Unidos se mantenía alerta. Estados Unidos no estaba dispuesto a tolerar otra experiencia como la Revolución Cubana en el continente, y desde fines de los 60, el Departamento de Estado estadounidense difundió entre las Fuerzas Armadas latinoamericanas la doctrina de seguridad nacional. El objetivo principal era preparar a los militares para que mantuvieran el orden interno de sus países y eliminaran a quienes se manifestaban a favor del comunismo. La CIA financiaba las huelgas de los mineros del cobre y de los camioneros que se oponían al gobierno. Cuando asumió Allende en Estados Unidos, el presidente era Richard Nixon, líder del Partido Republicano. Consideró el ascenso de la Unidad Popular como un desafío al poder y al liderazgo norteamericano en la región. El martes 11 de septiembre de 1973, Allende se despidió de sus colaboradores, mandó a desalojar la moneda y permaneció solo en el interior del edificio. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Después de 3 años, Estados Unidos, junto con la oposición chilena y las fuerzas militares, lograron derrocar al gobierno de Salvador Allende. Llamen a Augusto, que es de los nuestros, dijo el presidente ese mismo día. Augusto Pinochet Ugarte, alias Pinocho, nació en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915. Antes del golpe, era el comandante en jefe del ejército del gobierno constitucional de Allende y uno de sus hombres de confianza. Pero quien coordinaba el movimiento de las tropas golpistas era el mismo Pinochet. El presidente se suicidó. Lo encontraron con su casco puesto y la ametralladora en mano. El decreto ley número 1 de la dictadura anunciaba que la interrupción del gobierno de la Unidad Popular tenía como propósito restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrada. Las Fuerzas Armadas golpistas decían que el objetivo era salvar la democracia del totalitarismo marxista. Como primera medida, nombraron una junta de gobierno integrada por los comandantes en jefe del ejército, de la marina y de la aviación, y por el director general de carabineros. Las Fuerzas Armadas chilenas clausuraron el Parlamento por decreto, declararon el estado de sitio y el toque de queda, prohibieron las manifestaciones sociales, las actividades sindicales e intervinieron en la universidad al mismo tiempo que obligaron a exiliarse a miles de chilenos. Toda la información estaba controlada. En esos tiempos se prohibió la tira cómica argentina Mafalda por considerarse tendenciosa y destructiva. El régimen intentaba imponer en la población civil características de la cultura militar, la educación autoritaria, el acatamiento de las órdenes y la sumisión. El instrumento central para mantener el control social y político fue la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINA. Se creó en noviembre de 1976. Era una policía secreta con facultades casi ilimitadas. Su acción se orientó a detectar, detener sin juicio y en algunos casos eliminar a quienes consideraba los enemigos del gobierno, tanto dentro como fuera de Chile. La DINA quebró todas las resistencias civiles. Al sur de Chile, los dueños de los latifundios, ayudados por la policía, persiguieron y asesinaron a los campesinos y dirigentes sindicales que habían apoyado la reforma agraria. Mientras que en Argentina la cúpula eclesiástica colaboró con las juntas militares, en Chile fue el sector que se opuso con mayor fuerza al autoritarismo. En octubre de 1973,
creó el Comité Pro Paz, que defendía a quienes sufrían persecuciones políticas y despidos. Y en 1975 se abrió la Vicaria de la Solidaridad, un refugio y defensa para las víctimas de la DINA. Bajo la excusa de combatir a fuerzas rebeldes organizadas militarmente, el gobierno de facto instaló consejos de guerra en todo el país. Abrieron sumarios a miles de opositores que pasaban por esos tribunales sin recibir ningún tipo de garantía constitucional y eran ejecutados en el acto. Este proyecto se incluía en un plan mayor que abarcaba a todo el Cono Sur. El Plan Cóndor, digitado desde los Estados Unidos, se puso en marcha en 1975 en Santiago. Se trataba de una red de coordinación represiva entre las dictaduras de Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, para perseguir y asesinar a los supuestos enemigos internos de la región. A través del terror y el autoritarismo, se impuso un modelo político y económico neoliberal. El régimen creó un nuevo código laboral, privatizó los aportes previsionales, la salud, la educación y recortó la intervención del Estado en el área de seguridad social. La tasa de desempleo alcanzó el 20%, se redujo el salario de los trabajadores y las privatizaciones de las áreas sociales agrandaron la brecha entre ricos y pobres. La liberalización de la economía provocó también la quiebra de pequeñas y medianas empresas que elaboraban productos para el mercado interno. Solo había un camino para llevar adelante este modelo: el autoritarismo. A la presión en contra de la dictadura que ejercían los sacerdotes, se sumaron las denuncias internacionales, especialmente cuando el 21 de septiembre de 1976 estalló una bomba en el automóvil de Orlando Letelier, ex canciller de Allende, en Washington. El gobierno de Estados Unidos no toleró un acto de esa naturaleza dentro de sus fronteras y comenzó a investigar el caso. Pinochet debió cerrar la DINA y permitir la extradición del agente secreto de nacionalidad estadounidense, a quienes todos señalaban como responsable. El 4 de enero de 1978, Pinochet buscó legitimar su permanencia en el poder por medio del llamado a una consulta nacional. Quería demostrar el apoyo popular que tenía su gobierno. Según los resultados, el 75% de los chilenos votaron a favor del régimen, pero el escrutinio se realizó sin registros electorales. Las presiones nacionales e internacionales obligaron al gobierno a una primera y limitada apertura política. El 11 de marzo de 1978 se levantó el estado de sitio, aunque continuaba el estado de excepción, que era solo levemente menos restrictivo. 1978 fue además un año de tensión internacional para el régimen. Solo la mediación del Vaticano evitó una guerra entre las dictaduras de Argentina y Chile, que estaban dispuestas a dirimir con las armas un conflicto de límites territoriales en el canal de Beagle. Fronteras adentro, las voces disidentes empezaban a oírse por todo el país, y comenzó una lenta recomposición de los movimientos sociales. Pinochet diseñó un proyecto de democracia protegida o tutelada por las Fuerzas Armadas para un eventual retorno constitucional. El 10 de agosto de 1980, el presidente anunció la convocatoria a un plebiscito para someter la nueva constitución a la aprobación ciudadana. La oposición política se preparó para el debate, pero el 11 de septiembre el resultado fue favorable al gobierno por un 67% de los votos. En el inicio de la década de los 80, la dictadura ya había asesinado a 15.000 personas, había 2.200 detenidos, desaparecidos, 164.000 chilenos y chilenas exiliados y más de 150.000 presos en más de 1.000 campos de detención. Casi el 80% de los presos eran obreros y campesinos. Aprobada la Carta Magna de 1980, Pinochet gobernó sin parlamento y con poderes dictatoriales hasta 1989. Un año antes, se realizó un plebiscito para decidir si el dictador continuaba como presidente hasta 1997. La oposición se unió en la concertación de los partidos por el no. Sin la dictadura, la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no.
El 5 de octubre se llevó a cabo el plebiscito. Después de varias horas, el gobierno reconoció la derrota. El no había triunfado por un 54,71% de los votos contra un 43,01% para el sí. Se iniciaba la transición a la democracia. Antes de las elecciones presidenciales, los partidos de la oposición exigieron una serie de reformas a la Constitución de 1980, como la reducción del mandato presidencial de 8 a 4 años, el mantenimiento del habeas corpus durante los estados de excepción y el aumento del número de senadores elegidos por el voto popular, pero renunciaron a introducir cambios en la política económica neoliberal instaurada por el régimen. Tampoco se juzgarían o investigarían los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas. El 14 de diciembre de 1989, Patricio Aylwin se convirtió en el primer presidente de la democracia con el 55% de los votos. Pinochet entregó la banda presidencial, pero se mantuvo como comandante en jefe del ejército hasta el 10 de marzo de 1998. Al día siguiente, asumió como senador vitalicio. El terrorismo de Estado, encabezado por Augusto Pinochet, impuso una política represiva que profundizó la concentración de la riqueza y aumentó las desigualdades sociales y económicas. En el momento de su muerte, Augusto Pinochet contaba con una orden de detención internacional en curso y con más de 400 querellas en su contra en tribunales de otros países por crímenes de lesa humanidad. Las víctimas de la dictadura chilena se contabilizan en más de 40.000. Ya, chiquillos, en ese video, efectivamente, que era un poquito más larguito, pudimos ver el resumen completo del periodo de cómo comenzó el golpe de Estado y cómo se terminó ese gobierno de dictadura y comenzó un gobierno de nuevo democrático, ¿no es cierto?, donde la gente podía hablar, podía dar su opinión sin que nadie lo matara, ¿ya? Y lamentablemente hubieron muchas muertes que ahí nosotros escuchamos en el video del total de personas que se contabilizaron, porque todavía hay detenidos desaparecidos, personas que detuvieron por pensar distinto. Y aquí entra, ¿se acuerdan lo que hablamos el otro día en orientación, el tema de la tolerancia? Y aquí entra, estas personas Pinochet era una persona no tolerante, ¿ya? Y efectivamente, como dice el video, se generó, y Pinochet era parte del gobierno de Allende, ¿sí? Era la persona de confianza que tenía Allende, y él maquinó todo esto, ayudado efectivamente con Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre está metido en todo, en todas las guerras está metido Estados Unidos, ¿ya? Y ayudado con Estados Unidos, maquinaron y fueron efectivamente coordinando este golpe de Estado, porque a la oligarquía, que en ese tiempo era la clase alta, ¿se acuerdan?, no les gustaba Allende, lamentablemente, porque era un tema de partidos políticos, no les gustaba Allende. ¿Por qué no les gustaba Allende? Porque Allende les iba a entregar más a la clase media y a los campesinos, y ellos iban a perder, y iban a perder mucho. Ya la oligarquía, que era la gente rica del país en ese tiempo, iba a perder mucho con las leyes que estaba impulsando Allende, y se empezó a generar todo este tema del golpe de Estado. Además, como estaba estaba la minería, que era el cobre en ese tiempo, porque el salitre ya lo habíamos dejado atrás hace mucho, estaba el cobre, y el cobre dejaba mucho dinero, hoy en día igual, pero estaban a cargo también de empresas norteamericanas. Y como Allende quería efectivamente institucionalizar el cobre y que fuera parte de Chile, a los Estados Unidos, a los americanos no les gustó, y empezó a maquinear todo este tema. ¿Por qué? Porque él quería un país más justo, más igualitario, que no hubieran estas, efectivamente, desigualdades, y no que todos los ricos se llevaran todo el dinero del país, sino que era parejo para todos, ¿ya? Entonces, por eso efectivamente se generó el golpe de Estado, chiquillos, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Van a ir a la página 154 y página 155 del libro. ¿Alguna duda, consulta o pregunta? Porque el video nos resume todo del golpe de Estado, de cómo comenzó, de cómo se quebró la democracia, de cómo se recuperó la democracia y todo. ¿Ya? Ninguna duda, profesora.
Bien, Isidora. Página 154 y 155 del libro. Chiquillos, aquí vamos a ver testimonios reales de personas que estuvieron cuando comenzó el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, de cómo bombardearon la moneda, ¿ya? Y que hasta el día de hoy efectivamente no se sabe si Allende se suicidó o lo mataron. ¿Ya? Eso todavía está ahí inconcluso. ¿Sí? Entonces, páginas 154 y 155. ¿Ya? Y van a leer las paginitas. Solo a leer, van a leer desde donde dice 3, el golpe de Estado, van a leer el recurso 1, el recurso 2, 3 y 4, que son testimonios de personas que estuvieron en el momento, y van a hacer solo eso, leer, ¿ya? No tienen que responder nada, nada, nada aún. Y para eso tienen 5 minutos a contar de ahora, ¿ya? Porque es cortito lo que tienen que leer, son testimonios cortitos. Sí, ahí puse en el chat, Ya. páginas 154 y 55, y los recursos 1, 2, 3 y 4. Sí, que son puros testimonios de personas que estuvieron cerca del lugar cuando comenzó el golpe de Estado, que fue una guerra, chiquillos, fue algo terrible. Sí. Sin ¿Ya? responder nada lo voy a poner. Sin responder nada, ¿ya? Sí. Bueno, todo, Solo leer. 20 para las 12, Sí. 4 para las 12. Sí, sí, es cortito, tía. Ya, Bueno, chicos. voy a desactivar aquí mi audio. Ya. Voy a compartir el libro, chiquillos, para los que no tengan el libro por si acaso, ¿ya? Para que puedan leer. Aquí tengo el libro. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, profesora. Sí, tía. ¿Y todos? Sí, ¿Estamos? tía. ¿Dieron cuenta de los testimonios, chiquillos, de distintos testimonios de las personas? Ya, yo voy a repasarles aquí para los que no han terminado. Dice, el golpe de Estado de 1973, bueno, nosotros ya vimos el video resumen y por lo que yo vi, por las preguntas que hice al principio, ustedes saben, pero esta página efectivamente nos muestra una iconografía que es una fotografía que se sacó de cómo quedó la moneda después de ese bombardeo el 11 de septiembre de 1973. Tía, Es una fotografía real. Víctor, dime. ¿puedo ir al baño? Vaya, rapidito nomás, vaya. Es una fotografía... Yo estaba leyendo otra
Página. No, eran esas dos nomás. Una fotografía real, chiquillos, de la moneda, cómo quedó la moneda. ¿Ya? Dice, con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, realizado por las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, se produjo un quiebre de la democracia al poner fin de manera violenta al gobierno de Salvador Allende e instalar una dictadura. Recurso 1, dice, el bombardeo de la moneda. Uno de los hechos más simbólicos en la historia de Chile es el bombardeo del Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973, y ahí comienza el golpe de Estado, chiquillos. ¿Por qué crees que esto es así? Y vamos a leer algunos testimonios que ustedes tuvieron que leer de algunas personas que estuvieron ahí cerca del lugar, y también un testimonio que es el recurso 4, el último testimonio de personas que estuvieron a favor, que eran parte de la oligarquía, de las clases sociales altas, que estuvieron a favor del golpe de Estado y celebraban así con champañazos, pusieron las banderas chilenas, cantaban el himno nacional, así como que era una fiesta, este tema del bombardeo. Testimonio de Patricia Verdugo. Vivíamos a pocas cuadras de las casas del presidente Allende, en la comuna de Las Condes. Por eso era tan febril la actividad de los soldados en el barrio. Salí al jardín cuando escuché que venían los aviones. Tenía a mi hijo Felipe en brazos cuando comenzó el ataque contra la casa presidencial. Fue aterrador ver los misiles salir disparados en diagonal desde los aviones. Fue una visión que me estremeció. Segundo recurso 3. Testimonio de Lelia Pérez. Dice, al día siguiente del golpe de Estado, que fue el 11 de septiembre, el 12 de septiembre, fui detenida junto a 10 compañeras de clase y enviada al Estadio de Chile, donde permanecí 5 días siendo torturada. Todo eso mientras me hacían preguntas que no entendía. ¿Ya? Porque además ellos pensaban que los universitarios eran personas revolucionarias que pertenecían al Partido Comunista, porque ellos odiaban a los comunistas y a los socialistas. Y todas las personas que pertenecían al Partido Comunista o Socialista, que empezaron a buscar o que eran parte de sindicatos, los buscaban, los llevaban al estadio, los torturaban y los mataban. Algunos los mataron, por eso todavía hasta el día de hoy hay detenidos políticos desaparecidos, que no han aparecido porque los mataron y los enterraron, a otros los tiraban al fondo del mar, a otros los fueron a enterrar a Pisagua, en distintos lugares, ya que los han ido encontrando ahora, cuando han removido, en basurales también, han removido tierra, cosas así, han encontrado osamentas de detenidos desaparecidos y hasta niños. Dice, mientras me hacían preguntas que no entendía. Recurso 4, testimonio de José Montero. Hubo personas que celebraban el golpe poniendo banderas de Chile en las ventanas. Yo destapé una botella de champaña. Otras personas cantaban el himno nacional, otras no entendían nada, y por otras, por supuesto, estaban espantadas. O sea, esta persona efectivamente estaba a favor del golpe de Estado, no quería que Allende estuviera a cargo de Chile, y efectivamente celebró el golpe de Estado como que fuera una gran fiesta, ese bombardeo, y que los militares se desplegaran en las calles y mataran a las personas como si nada. ¿Ya? Eso era, chiquillos, esos testimonios que ahí queda claro efectivamente la visión de las distintas personas, de los distintos lugares, de cómo se vivió el golpe de Estado, que son algunas personas, no todas. Nosotros vimos en el video y escuchamos que murió muchas personas inocentes, que no tenían nada que ver, porque perseguían a las personas, a los sindicatos, solo por el hecho de no tolerar que el Partido Socialista hubiese ganado unas elecciones presidenciales, que eran en conjunto con el Partido Comunista, y que efectivamente Allende estuviera poniendo un fin a esta desigualdad y que fuera más parejo el dinero para todos los ciudadanos chilenos, y que la oligarquía se viera un poquito perjudicada en relación a eso, porque ellos querían tener todo el dinero de Chile y que no fuera entregado ni a las clases medias, ni a las clases campesinas ni trabajadoras, porque Allende estaba a favor de ellos, de que efectivamente sí pudieran tener lo mismo que tenían la oligarquía, que eran esta clase alta. ¿Ya? En relación a eso, chiquillos, ¿alguna duda, consulta, pregunta hasta ahí, o estamos bien? Estamos bien, profesora. ¿Sí? Rodrigo, Maxi Rubio, Víctor, Felipe, chiquillos, el resto, ¿estamos claros hasta ahí? No tiene nada. Ya. Sí, claro. Ya, súper bien. Basándose en la fotografía del recurso 1, ¿no es cierto? Que el recurso 1 es esta fotografía que está en las 2 páginas, que es esta iconografía donde muestra el palacio, la moneda, ¿no es cierto?
Imagina que eres una de las personas de la fotografía que está mirando la moneda, porque nosotros vemos ahí, ¿no es cierto?, que hay personas que están mirando la moneda después de este bombardeo que hubo, ¿no es cierto? Van a pensar y se van a trasladar, chiquillos, en el tiempo y van a creer que son una de esas personas que están ahí, ¿ya? Y van a responder, ¿cuál sería tu reacción? ¿Cómo describirías lo que ves? ¿Ya? Ya, chiquillos, responder esas dos preguntitas. ¿Cuál sería su reacción y cómo describirías lo que ves? Ya van a creer que son una de las personas que está mirando ahí la moneda, el Palacio de la Moneda, y cómo quedó después del bombardeo. ¿Ya? Solo responder las preguntas 1, que dice, ¿cuál sería tu reacción y cómo describirías lo que ves? Y en el frente de la moneda hay gente que está mirando, así que como que se trasladen. Exacto. Y vean así, como la gente que está ahí. Las personas que están ahí mirando de cómo quedó la moneda después del bombardeo del 11 de septiembre del 73. ¿Ya? Y van a responder esas dos preguntitas, chiquillos. Son cortitas, muy cortitas. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Y cómo describirías lo que ves? Ya, chiquillos, a trabajar. Son cortitas las preguntas. Y la otra que van a responder, miren, es la 2. Solo se va a responder la 1 y la 2. La 2 dice, ¿cuál de los testimonios del recurso 2, 3 y 4 te impactó más y por qué? De los 3 recursos, eso, del testimonio de Patricia Verdugo, de Lelia Pérez y de José Montero. ¿Cuál de esos te impactó más y por qué? Tiene que justificar por qué lo impactó. ¿Ya? Solo esas dos. Rapidito, chiquillos. Son cortitas y fáciles de responder. Para que pasemos a la otra página. Coloquen nomás desarrollo en el cuaderno, desarrollo de la página 155 para que no escriban de nuevo la pregunta. ¿Ya? Después ustedes ordenan mejor el cuaderno. Agustina, tienes que responder de la página que viene a continuación, dice actividades, la 1 y la 2. Solamente desarrollo. Lo que pasa es que a la Agustina se le va el internet ya, entonces no escucha muy bien. Sí, las preguntas de la página 155, pero la 1 y la 2. Nada más. La 1 y la 2. Si tienen alguna duda, consulta, pregunta, la hacen, chiquillos. Ya están muy silenciosos, muy calladitos. Tienen mucho frío, parece, día. Que tengo sueño. Ajá, tienen sueño, frío, o están muy interesados en el tema, tía. Sí, también, está muy concentrado. Sí, por supuesto. Qué bueno. Es muy interesante saber esto. Sí. Pues parte de la historia. Así que hay que saber. Las preguntas se tienen que enviar al IRMI, ¿o no? No, las vamos a responder aquí en clase y las vamos a revisar inmediatamente. ¿Ya? Ah, ya, porque yo ya tengo la respuesta de las dos. Ah, súper bien. Excelente. Ya terminé. Muy bien. Ya, entonces recuerden que basándose en la fotografía de recurso 1 que están en las dos páginas, esta iconografía que muestra el Palacio de la Moneda bombardeado entero, casi a pedazos en el suelo, tenían que imaginar que ustedes eran una de las personas que estaban ahí mirando, ¿no es cierto? Estas personas que se encuentran ahí, ¿no es cierto? Y tenían que responder estas dos preguntas. ¿Cuál sería tu reacción y cómo describirías lo que ves? Y la segunda pregunta, ¿cuál de los testimonios 2, 3 y 4 te impactó más y por qué? ¿Ya? Luego de eso nos vamos a ir a la página que continúa, que es la página 156 y 157. Tía, la Josefa dice que no entiende las dos preguntas de la 1, dice. Ah, la 2 de la 1. ¿Cómo describiría ella lo que está viendo? Horroroso, normal.
¿Cómo lo describirías tú, Josefa? Lo que estás viendo, que es la iconografía, la fotografía del Palacio de la Moneda ahí bombardeado, porque eso fue el día siguiente, que fue bombardeado el palacio. ¿Cómo lo describirías tú, ese evento? Muy bien, Omar. Va, Omar Santiago. Ya terminó, tía. Ya, bien. Ya, ahora sí que Terminé, entendió la cosa. profesora. Tía, vengo al tiro que vienen a dejar algo y... Sí, no se preocupe. Súper. Bien, Valentina. Valentina. Tía, ¿Terminaste, Víctor? ¿Víctor? ¿Víctor? Muy bien, excelente, Maxi Vivero. Y la Camila parece que me escribió. Sí, la Camila. terminé. Súper, súper, súper. No están tan difíciles las preguntas, chiquillos, así que están en base a solamente como imágenes y leer un poquito el testimonio. Muy bien, Fernanda. Excelente. Muy bien, Agustín. Terminé. Muy bien, Camila Zúñiga. ¿Y la Isi Guerra parece que me habló? Sí. Muy bien, excelente. Fernando, súper. Excelente, very good. Muy bien, la Isi Sepúlveda. ¿Cómo va el resto? Maxi Rubio, Noelia, Vicente Gelves, José. ¿Cómo van, chiquillos? Para que después compartamos las respuestas. Muy bien, Agustina. Pablo Romo, Pascal Álvarez, la Sofi, la Camila Garrea, Matías Velázquez, Fernando. ¿Cómo vamos, chiquillos? Muy bien, Pascal. Interesante el tema, chiquillo. Sí. Sus papás tienen que haber vivido en esa época. Así que, Y a mi mamá tenía con suerte meses cuando pasó eso y mi papá tenía 1 año. ya ven. Así que los papás, es decir, tus abuelitos ya tienen alguna visión de más o menos O todo mi lo mamá que... todavía creo que ni nacía. Muy bien. Muy bien, Fernando. ¿Hace cuánto pasó eso? Saquen la cuenta, por de 1973 estamos en el 2020. Uy, ¿cuántos años de eso? Saquen la cuenta, matemática. ¿Cómo estamos, chiquillos? ¿Bien? ¿Ya, tía? Sí, fui preguntando, pero me faltan los que se demoran siempre un poquito más. Ya. El Maxi, el José, el Vicente Gelves. La Emilia, ¿cómo está? El Víctor, ¿cómo va? Sí, ya terminó el Víctor, tía. Tía, ya terminé. Súper, Víctor, muy bien. Ya, chiquillos, vamos a la página 156 y 157 porque quiero que veamos estos recursos que son súper importantes porque tienen que ver las medidas que se tomaron cuando ya comenzó la dictadura militar, cuando ya este dictador autoproclamado él solito, Augusto Pinochet, se hizo cargo del país y todo lo que cambió, o sea, cambió todo lo que había dejado esos 3 años Salvador Allende, porque Salvador Allende fue elegido en las votaciones presidenciales de 1970 y alcanzó a estar 3 años nomás porque en el 73 comenzó el golpe de Estado que vinieron maquineando efectivamente y organizando desde ese año, desde que él comenzó a tomar el mando del país, comenzaron a organizar el golpe de Estado y en el año 73 lo dieron con todo, bombardearon, mataron mucha gente, etcétera. Y comenzó el golpe de Estado, comenzó todo ese tema y la dictadura militar y cuáles fueron las medidas que cambió este caballero de todo lo que había hecho. Efectivamente el país fue tomado. Ya, listo.
Ahí tenemos un pequeño break, chiquillos. Ay, perdón, tía. No se preocupe. Ya, entonces les decía, desde que efectivamente Pinochet tomó el cargo del país, se autoproclamó presidente dictador, porque no fue un presidente, fue un dictador. Hizo todos unos cambios en Chile y Chile, en vez de mejorar, empeoró. Económicamente bajó todo y el dinero se iba a la oligarquía, a las clases altas de Chile y más que nada a las cuentas que tenía Augusto Pinochet en el extranjero. ¿Sí? Porque todo el dinero se lo llevó él. Ya, chiquillos, la dictadura militar, dice, con el golpe de Estado se ve bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, tía. Sí, se ve bien. Espérenme. Ahí, ya. Dice, con el golpe de Estado, las Fuerzas Armadas y Carabineros, apoyadas por una parte de la sociedad civil, que era la oligarquía, la clase alta, instalaron una junta de gobierno encabezada por el general Augusto Pinochet. Lee y observa los siguientes recursos para saber más sobre este tema. ¿Ya? Censurar, chiquillo, para que le quede claro, la palabra censurar es suprimir algo, principalmente obras literarias o de información. Es no dejar ser. Toque de queda, que hoy día nosotros vivimos el toque de queda, ¿no es cierto? Y saben lo que es un toque de queda, es la prohibición de circular libremente por las calles. Pero antiguamente, cuando existía el toque de queda en esos años de dictadura, cuando veían a las personas que no respetaban el toque de queda, las mataban. Carépalo, los militares la mataban. Hoy en día no, eso no se hace, ¿ya? Porque no está, eso no se debe hacer porque además están los recursos humanos, todo lo que nos ofende, y además estamos en una época democrática, no estamos en una dictadura. Existe sí este tema del toque de queda para que a lo mejor no haya mucho desorden y hoy el tema por la pandemia para que la gente no ande en las calles a esa hora y no se expanda más el virus, ¿ya? Pero antiguamente cuando existía el toque de queda y a las personas las veían o las pillaban en la calle, las mataban y mataron a muchas personas que las encontraron en la calle, ¿ya? Así, sin medir nada, solamente las mataban. ¿Ya? Recurso 1. ¿Qué medidas tomó la dictadura militar? Isidora, ¿me puedes leer ese recuadro? Sí, tía. De hecho, yo estaba leyendo esa página en delante. Ya. Ya, Isidora. La suspensión del Estado de Derecho. La Junta Militar limitó a la libertad de las personas la participación política. Por eso aplicó medidas como cerrar el Congreso Nacional, prohibir partidos políticos, sindicatos y organizaciones estudiantiles, eliminar las elecciones de las autoridades políticas, establecer la censura y el toque de queda. Ya, hasta ahí nomás, Isi. Ya. Recién, en la primera parte, chiquillos, las medidas de la dictadura militar se dividen en 3. La suspensión del Estado de Derecho, que las personas ya no eran libres, porque no eran libres, como en un Estado democrático. Hubo una promulgación de una nueva Constitución de 1980, que cambió muchas cosas, y que no fueron positivas, no negativas, y el establecimiento de un nuevo modelo económico. Él estableció un nuevo modelo económico que no llevó a Chile a repuntar, sino que a bajar. Y este nuevo sistema económico solo se veía bien la oligarquía. Ellos se veían favorecidos efectivamente con este nuevo modelo económico. Y lo que decía la Isidora ahí, la Junta Militar limitó ciertas cosas. Cerró el Congreso Nacional, ¿sí? Prohibió partidos políticos. No podía estar ni el comunismo, ni el socialismo, ni el democratismo. Ningún partido político podía existir. Ni sindicatos. Los obreros no se podían tener sindicatos, ni juntar, ni nada, pues nos mataban a todos. No habían organizaciones estudiantiles, tampoco, ¿ya? Eliminó las elecciones políticas, ya no se elegía ni al alcalde ni al presidente porque él se autoproclamó presidente, y estableció lo que le decía yo, la censura y el toque de queda. ¿Sí? Promulgación de la Constitución de 1980. ¿Continuamos, Isidora? Que fue otro punto de las medidas de la dictadura. La promulgación de la Constitución de 1980. Se realizó un plebiscito para aprobar una nueva Constitución, el cual fue criticado por varios sectores políticos. Estos fueron algunos de sus principios. Establecía la continuidad del régimen de Pinochet hasta 1988 y la
Liberación Política Progresiva. Hasta ahí, Isidora, stop. Mire, pónganme atención acá. Lo primero que él estableció en esta promulgación de la Constitución, que él quería seguir al mando por muchos años. Él tomó el mando en el 73 y lo puso hasta 1988. Imagínense, ¿cuántos años habían ahí? Del 73 al 88. Ese. Exacto. Muchos años él a cargo del país. ¿Ya? Continuemos, Isidora. Ya. Existencia de senadores que no eran elegidos por la población, senadores designados. Se prohibieron los partidos políticos de izquierda hasta 1987, se le dio continuidad al régimen hasta 1989. Exacto, ¿ven? O sea, él sacó todo. No podían existir partidos políticos que estuvieran en contra de ellos, como por ejemplo el comunismo, el socialismo, el democratismo, que eran partidos políticos, el Partido Demócrata Cristiano, el socialismo, el comunismo, no podían existir esos partidos, ¿ya? Porque estaban en contra de lo que había hecho él, ¿sí? Y además, como Allende pertenecía al Partido Socialista, eliminó por completo ningún partido de izquierda que estuviera en contra de la derecha, porque ellos eran la derecha y los otros eran la izquierda, ¿ya? Se prohibió y se dio continuidad al régimen militar, continuó hasta 1989. Y el último que dice establecimientos de un nuevo modelo económico. Ya, Isidora. Ya. El establecimiento de un nuevo modelo económico que se basó en privatización de la mayoría de las empresas estatales, menor intervención del Estado en educación, salud, vivienda y pensiones, mayor comercio exterior y una economía de libre mercado. Fin del estado de bienestar y del rol empresarial del Estado. El Estado se limita a regular a los privados. Miren, lo que logró hacer Allende, desprivatizar la mayoría de las empresas chilenas, que no eran chilenas, sino que eran dueños de extranjeros, de americanos, de estadounidenses, él volvió a privatizarlas. Chile no se hizo cargo de esas empresas y las volvió a privatizar. ¿Por qué? Porque efectivamente sus amigos y más cercanos eran dueños de estas empresas. ¿Ya? Menor intervención del Estado en la educación, porque Allende quería que todo fuera gratuito, que no se pagara nada, y él privatizó educación y privatizó también salud, y vivienda y pensiones. O sea, se vivía horrible. Toda la clase media, la clase campesina, la clase obrera, chiquillos, volvió hace muchos años atrás, como a principios del siglo XX, como que retrocedió en el tiempo Chile, ¿ya? Donde vivían mal, no habían vivienda, no tenían acceso a nada, ¿ya? Hubo mayor comercio exterior, etc. O sea, él efectivamente puso todas estas medidas de dictadura militar a favor de él y de la clase social alta, que eran sus amistades, ¿ya? Solo eso. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. No. Miren, la Constitución de 1980 y el modelo económico. Acá se observa la portada de la Constitución de 1980 y la portada de un libro donde se exponen las ideas económicas adoptadas por la dictadura militar. Esta era la Constitución de 1980, que sigue vigente hasta la actualidad, y que eso es lo que vamos a ir a votar nosotros ahora para poder cambiar esa Constitución política, ¿ya? Que ahora en octubre, los mayores de 18 años tenemos que ir a votar si efectivamente queremos cambiar la Constitución, que se va a cambiar, pero ¿cómo va a ser? Si los políticos lo van a hacer o gente de la comunidad que nos va a representar va a ir a cambiar esta Constitución política, porque desde ese año no se cambia, de 1980. Sigue vigente hasta el día de hoy, ¿ya? Y este es otro, que se llamaba El Ladrillo, era un libro donde se exponían las ideas económicas adoptadas por la dictadura, que solo aportaban y ayudaban a la oligarquía, a las clases altas, y a las clases media y baja, nada, ¿ya? Dice, esta Constitución de 1980 sigue vigente en la actualidad, aunque reformada por gobiernos posteriores. Se fue reformando, sí, cambiando en algunas partes, pero sigue actualmente tal cual, ¿ya? Y este, que es el azul, que es el ladrillo, es el modelo económico neoliberal o de libre mercado, que fue propuesto por un grupo de economistas que habían estudiado en su mayoría en la Universidad de Chicago, también conocidos como Chicago Boys. Este modelo sigue vigente, aunque el Estado ha aumentado su rol en materias sociales. O sea, ese libro todavía sigue vigente, aunque los gobiernos que han ido posterior al golpe de Estado han ido cambiando ciertos apartados, ciertas cosas, igual que la Constitución de 1980. ¿Ya? Y recurso 3, que habla de la censura.
En esta fotografía se observa a militares quemando libros y obras de arte asociados a los movimientos políticos de izquierda. Y ahí nos damos cuenta que efectivamente estas personas no eran para nada tolerantes con nada. Ellos eran lo que ellos creían y el resto nada. ¿Ya? Esto fue tomado, esta fotografía, y ahí los militares riendo, como que era un logro eso de quemar los libros y cosas de los partidos de izquierda. El 28 de septiembre de 1973. ¿Ya? ¿Alguna consulta en relación a estos 3 recursos, chiquillos, de la dictadura militar? Ninguna No, pregunta, profesora. profesora. Hola, profesora. ¿Clarito hasta ahí? Sí. Sí. Ya, chiquillos, miren. Pregunta 1. ¿Qué elementos del esquema te pueden ayudar en relación al recurso este? A este recurso, a lo que está escrito acá, a las medidas que se tomaron en la dictadura y que dejaron desplazada a todas las medidas que hizo Allende, esos quedaron nulos, ¿ya? Es como muy parecido cuando Chile logró su independencia y estábamos a cargo de los españoles, ¿se acuerdan? Que todo lo que había conseguido José Miguel Carrera cuando fue la reconquista, los españoles los dejaron obsoletos y volvieron como un régimen también como militar, ¿cierto? Muy parecido, ¿ya? Entonces, basándose en el recurso 1, ¿qué elementos del esquema de este, ¿no es cierto?, de las medidas que impuso los militares, te pueden ayudar a concluir que la dictadura puso fin a un estado de bienestar? Porque antes estábamos en un estado de bienestar, en un estado democrático. ¿Qué elementos de aquí, lo que está escrito aquí, a eso se refieren los elementos, a lo que está escrito aquí, te da indicios que efectivamente se puso fin a un estado de bienestar y comenzó un estado de dictadura súper cerrado, que no éramos libres, que no podíamos decir libremente lo que pensábamos, lo que creíamos, porque si yo hablaba en contra del gobierno me mataban. O sea, entonces, ¿qué cosas de aquí, que están escritos aquí, de la suspensión del Estado, de la promulgación, cuál de estos 3 efectivamente les ayuda a concluir que se puso fin a un estado de bienestar? ¿Cuál creen ustedes de los 3? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Ya? Ya, ¿Sí? ¿Quién habló? yo, Maximiliano Vivero, de la pregunta de la actividad que dijo usted, del recurso, yo digo que la supervisión del Estado del Derecho. Sí, bien, muy bien. Ese elemento está clarito ahí, que efectivamente eso nos demuestra que se puso fin a un estado de bienestar, porque el bienestar va por la sociedad, va por las personas que vivimos en el país, y ese enunciado efectivamente habla de que ahí se acabó el estado de bienestar, porque había un toque de queda, porque no podíamos dar nuestra opinión libremente, se cerró el Congreso Nacional, se prohibió ciertos partidos políticos, no podían organizarse ni sindicatos, ni organizaciones estudiantiles, se eliminó efectivamente las elecciones de las autoridades políticas, todo eso. ¿Ya? Esa. ¿Ya? Solo esa pregunta, chiquillos, ¿ya? ¿Estamos? Sí. ¿Qué pregunta tiene? La de la letra A, hijo. Gracias, tía. Solo la pregunta 1, la A. Solo la A. La 1, la A. Que tiene que ver con el recurso 1, que son las medidas de la dictadura militar. ¿Qué elementos de ahí o qué de lo que está escrito ahí efectivamente me ayuda a concluir que la dictadura puso fin a un estado de bienestar de las personas? ¿Ya? ¿Estamos? Tía, la respuesta está ahí mismo. Sí, ahí mismo. Y la acabamos de mencionar y el Maxi también la dijo. Sí. Sí, ahí mismo, chiquillo. Ya terminé la pregunta, profesora. Muy bien. Super lazy, está embalada con el tema. Sí. El que me interesa mucho. Ah, ya, nuestra futura abogada entonces.
Sí. Además que es muy interesante el tema, chiquillos. Sí. Hubo mucha violación a los derechos humanos, al exilio, mucha gente que se fue exiliada. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el proceso de independencia de Chile, los exiliaban a la isla de Robinson Crusoe, a los que estaban en contra de los españoles, de la corona española? Sí. Otros se fueron exiliados a otros países como Argentina, a Mendoza, y a otros efectivamente los mataban nomás por tener una opinión distinta. Aquí pasó exactamente lo mismo. Lo mismo, se censuró, se prohibió, se exilió, se mató, mucho. Se violaron muchos humanos. Perdón. En Santiago terminó ¿qué más? La Valentina también terminó, parece. Dice, profe, ¿sí? ¿Cuál era la pregunta? Me saca a cada rato. Era la letra A, la 1 de la letra A, Agustina. Sí, solo la 1A, nada más Agustina. Sí. El Leo terminó, la Camila Zúñiga también. Muy bien. Muy bien. Yo también terminé, Valentina Álvarez. Muy bien, Valentina. Ya, Valentina. Y ya terminé. Muy bien, Víctor. Muy bien, Víctor. Excelente. ¿La Francisca? Sí. Ya, Francisca, muy bien. Excelente. Muy bien. La Josefa también está lista, dice. El Felipe Iturrieta también. Muy bien, chiquillo, súper. Ya. Revisamos, chiquillos. Miren, voy a dejar de compartir. Ya, para que revisemos. Así a ver a la mayoría. Ya. Porque vamos cerrando y vamos revisando. ¿Sí? ¿Ya? ¿Vamos? Ya, tía, vamos a revisar, sí, la primera pregunta de la página 155. Dice, basándose en la fotografía del recurso 1, imagina que eres una persona de la fotografía que estás mirando la moneda. ¿Cuál sería tu reacción y cómo describirías lo que ves? Ya, tía, usted escoge quién responde esa pregunta. Ya, veamos. La Fernanda Cortés. Ya, Fernanda, ¿estás por ahí? Sí, tía, acá. Ya, Fernanda. 1 de la página 155. Si hubiese sido una persona que está mirando la moneda, ¿cómo hubiese reaccionado y cómo describiría lo que ves? ¿Qué pusiste? Yo puse, yo estaría muy sorprendida y asustada y lo describiría sorprendente. Ya, bien. Muy bien, bien. Fernanda. Excelente. Super. Ya, tía, uno más. El Felipe Iturrieta. Ya, Felipe. Felipe. Sí, está ahí conectado. Felipe. ¿Estará conectado o no estará? ¿Se habrá quedado dormido, Felipe? Sí, a mí me aparece conectado acá. ¿Cuál era la pregunta, la 1 o la 2? La 1, estamos en la 1, Anita. La 1. ¿Cuál es mi respuesta? Bueno, ya. Ahí vamos a esperar que el Felipe se conecte o nos escuche o nos responda. Sí. Puse, mi reacción sería de asombro y vería puras ruinas y también vería una moneda destruida. Ya, bien. Muy bien. Pues la que Super. Ya, tía, uno más. Ya, Pablo Romo. Pablo, ¿estás por ahí? Pablo. Estoy acá. Ya, Pablo, ¿qué pusiste tú en la 1? Estaría asustado y aterrado. Lo describiría como algo aterrador. Ya, excelente. Muy bien, Pablo. Muy bien. Muy bien. Y la 2. ¿Cuál de los testimonios te impactó más y por qué? Ya, Francisca, tú, la 2. La 2 me impactó el recurso 4 del ese porque dice que celebraron y eso me parece una falta de respeto.
Ya, excelente. Muy bien. Muy bien, Francisca. Ya, tía, escoja otro más para la 2. Maxi Rubio. Ya, Maxi. Tía, yo no en mi casa no tengo el libro ni cuaderno. Y recién vienes a avisar, Maxi. Tía, yo quiero responder. Yo compartí las preguntas. Ya, Camila. De ahí vamos a hablar, Maxi. Ya, Camila. El recurso 3 me impactó más porque la torturaron por 5 días. Ya. Bien. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Leo? La pregunta, profe. Espérame, Santiago. Leo era la pregunta 2 de la página 155. Ya, Leo. Ya, yo puse en la 2 que me impactó el recurso 2 porque cómo vivió ella, porque estaba súper cerca de la casa donde bombardearon. Ya. Muy bien. Bien. Súper. Profe, yo quiero compartir. Ya, Santiago, dele. Yo puse que la 3 porque no puedo creer que alguien esté apoyando a una persona que mató a mucha gente y que creo que mató al presidente. Ya. Ya, pero ¿era el 3 o el 4? Porque el 3, el testimonio, el recurso 3 habla de la niña que la torturaron. ¿O era el 4, Santiago? No, el 4. Ah, ya. Ya. Ah, ya. Ahí Bien. sí nos concuerdo. Excelente. Ya, Lucas, tú. Ya, Lucas. La número 3, porque me impactó el hecho de que te torturan en el Estadio Nacional, un lugar hecho para la alegría de familias, utilizaran para realizar y producir dolor. Actualmente ese lugar se encuentra como un recordatorio de esas torturas. Excelente. Muy bien, Lucas. Lucas, muy bien. Ya. ¿Y alguien más de las niñas? ¿Víctor? ¿Alguien quiere compartir? ¡Oh! ¿Quién yo? ¿De quién yo dijo? Anita. Ya, Anita. Ya. Me sorprendió el 2 porque tenía un niño y sería muy loco y aterrador vivir cerca de bombardeos. Ya. Ah, ya. Bombardeo. Muy bien. Ya, muy bien. Y Víctor. Víctor, ¿tú? Víctor. El Felipe nunca nos escuchó, parece. No, tía. Tía, yo le hablé, dice que creo que tiene malo el audífono, no la escucha. Ah, ya. Ya. Bien. Ya, chiquillos, ¿alguien más que quiera compartir? Sofía, ¿tú quieres compartir tu respuesta? Sofía. No. ¿Por qué no quieres? ¿Puedo responder la número 1 de la 155? Ya, ¿qué pusiste en la 1, Luca? La Sofía no quiere compartir. Que mi reacción sería que me quedaría en shock. Horroroso lo que puede llegar a ser la no tolerancia del gobierno y la hambruna de la gente adinerada por dinero. Ya, excelente. Muy bien. Muy buena respuesta, Luca. Ya, chiquillos, Sí. nos vamos a la página 157 y revisar la pregunta número 1. Isidora Guerra, ¿qué pusiste tú en la 157, la 1? ¿Qué elementos del esquema te pueden ayudar a concluir la dictadura puso fin a un estado de bienestar? El elemento que me puede ayudar es el elemento 3 porque dice que menor intervención del Estado en educación, salud, vivienda y pensiones. Excelente, muy bien. Muy bien, Isidora. Excelente. Isidora Sepúlveda, ¿estás por ahí? Isidora Sepúlveda. ¿Verdad? Aló, aquí cierra llamando a algunos. Sí, está conectada, tía. Ahí sí. Ya, Isidora, ¿qué pusiste tú? Los elementos que me pueden llevar a eso es que la forma que trataban la gente, la forma en que vivían, la represión y todo. Ya, excelente, muy bien, Isidora. Muy, muy bien. Matías Velázquez. Matías. Tía. ¿Ya qué pusiste tú en esa? Matías. Ya. ¿Y en cuál estábamos? Estamos en la página 157 y la pregunta 1, la única que tuvieron que responder.
¿Sobre qué elementos del esquema te ayudan a concluir que la dictadura puso fin a un estado de bienestar? Yo todavía no lo hago. Oh, ya, pues Matías. Mira, y tu compañero la están respondiendo. Ya, Matías, vamos al tiro. ¿Podía sacar de ahí mismo lo que dijeron? Sí, Valentina, la Valentina. El último, Valentina. Yo también puse la 3. Ya, pero léeme la tuya, Valentina, tal cual como tú la pusiste. Ya. El elemento que me ayudó a concluir que la dictadura puso fin al estado de bienestar de las personas fue el establecimiento de un nuevo modelo económico, porque privatización de la mayoría de las empresas estatales, menor intervención, bueno, todo lo que sale ahí. Ya, Valentina, está súper bien, excelente, muy bien, chiquillos, pudieron identificarlo, ¿ya? Consulta, dudas, preguntas, ¿qué le pareció el tema, chiquillo, de la clase del día de hoy? Interesante. Sí, interesante, sí, a todos, a José, a Rodrigo. ¿Sí? ¿A todos les gustó? Sí. Felipe Iturrieta, para que nos dé su comentario. Y ya, bien. Anita. No sé si mi respuesta está bien. A ver, lea su respuesta. Acuérdese la autoconfianza, no diga eso. Se le olvidó la autoconfianza. Aunque es que es solamente los elementos que me sirven era leyendo de cómo los trataban me sirve para comprender. Ya, sí, está bien. De cómo trataban a las personas. ¿Sí? Sí. Ya, está bien. Sí, está bien, Anita. ¿Sí? Pero miren, nos podemos centrar mucho más en el tema de lo que dijo también la Isidora, en el tema de la vivienda, de la educación, porque eso efectivamente no es estar en un estado de bienestar si nos quitan el tema de la educación, la vivienda, todo lo que es principal y primordial para poder vivir tranquilo, ¿ya? Así que... La salud, muy bien, ¿ya? Chiquillos, los otros. ¿Qué aprendimos en la clase del día de hoy? ¿Quién me puede decir? ¿Qué aprendimos? ¿De qué hablamos? Max. El golpe de Estado. El golpe de Estado. Al Maxi, el Maxi. De la dictadura militar. Ya, bien. Maxi Rubio. Maxi. ¿Puedes encender tu micrófono? ¿Está conectado? No, sí, puso ahí en el chat. ¿Qué pasa, tía? ¿Puedes encender tu micrófono y decirme qué aprendiste el día de hoy, qué vimos hoy en la clase, qué te llamó más la atención, qué no te gustó tanto? De la dictadura. Ya. ¿Y te interesó el tema, Maxi? Sí, más o menos. Ya, bien. ¿Alguien más, chiquillos, que quiera compartir? El golpe de Estado fue una época horrorosa de Chile. Ya, bien, Lucas. Ya, chiquillos, súper bien. Voy a dejar de grabar, ¿sí? Pero vamos a...